Revisamos información del mundo. En Bolivia, el no a la reelección de Evo Morales gana con un 56.5% del conteo rápido. Y a quien habían escuchado en el anterior espacio, justamente en este caso el vicepresidente Álvaro García Linera todavía estaba hablando acerca de lo que ellos todavía dicen, el movimiento al socialismo es un empate técnico. Por su parte, en la oposición, uno de los líderes de la oposición, Samuel Doria Medina, el empresario cementero, él consideraba que la población ha recuperado la democracia y también con este derecho a elegir y decirle en esta ocasión un no a Evo Morales. En este momento tengo en línea telefónica al doctor Nayar López, quien es director del Centro de Estudios Latinoamericanos del UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Háblenos un poco y hablemos un poco de lo que está pasando en este momento en Bolivia. Hemos visto declaraciones de ambas partes, de la oposición y también del gobierno. Ayer escuchábamos al vicepresidente Álvaro García Linera, quien nos decía que este es un empate técnico y que todavía faltaba esperar los resultados de las provincias y también los resultados de la votación en el exterior. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues, sin duda, el anuncio que se hace desde el gobierno en torno a la falta de los resultados de las áreas rurales es determinante para el resultado final de este proceso de referéndum, porque en las áreas rurales se concentra una gran parte del sector de la sociedad boliviana que apoya el proceso de Evo Morales, el sí en el referéndum, y tradicionalmente en elecciones anteriores siempre hay una diferencia en un principio, porque obviamente por la cuestión de las comunicaciones y la rapidez de la entrega de resultados del voto urbano y el voto rural. En el voto urbano se concentra básicamente una buena parte de los sectores de la oposición en términos electorales, y entonces yo creo que este elemento sí es determinante, es decir, yo no podría decir en este momento si el no ganó en estos resultados, ¿no? Doctor, todavía sin duda nos falta esperar lo que va a pasar con los conteos finales. Se están dando a conocer también a través de la página web del órgano electoral plurinacional varios de los porcentajes donde sí se tiene cierta ventaja del sí ante el no, pero bien lo decimos, aún falta todavía tener los resultados al 100% del conteo de todas las urnas. Esto contando también los conteos en boca de urna que le dan una ventaja al sí, también le daría poca fuerza a lo que le restan estos 4 años restantes al presidente Evo Morales. Sería todavía complejo gobernar para él. Pues yo pensaría que si finalmente triunfa el no en este proceso, bueno, sin duda obviamente no es un elemento positivo para el gobierno de Evo Morales, pero la fuerza que tiene en este caso, estaríamos prácticamente hablando de un 50% de la población, pues es un elemento que le va a seguir respaldando, digamos, en sus gestiones gubernamentales el resto del periodo de aquí al 2020, porque es importante mencionar esto, ¿no? Que su periodo presidencial termina en el 2020. Este referéndum está relacionado para ver si la sociedad boliviana quiere o no que él pueda ser candidato en las elecciones presidenciales del 2019. No es necesariamente un rechazo, digamos, a su gestión de gobierno como tal, porque en Bolivia, igual que a los países latinoamericanos, existe una oposición con un porcentaje de voto más o menos histórico, pero bueno, sin duda creo que los cambios que ha vivido Bolivia en los últimos años han sido notorios, han sido reconocidos a nivel mundial por diferentes organismos multilaterales como la UNESCO, la FAO, etcétera. Y bueno, un pequeño detalle, Bolivia es el único país latinoamericano que ha mantenido un ritmo de crecimiento del 4% aproximadamente en estos últimos años, en medio de un contexto de crisis económica que afecta a muchos países de la región. Bien lo dice, hay algunos puntos a favor de la gestión del presidente Evo Morales, quien en enero celebró 10 años en el poder. Bien lo está señalando, justamente el año pasado Bolivia fue el país que mayor crecimiento tuvo en toda la región, pero también lo que afectó esta votación reciente, que según los datos que se tienen a esta hora, el no tendría un 58% de los votos y el sí un 41% de los votos. Van cambiando poco a poco con el paso de las horas. Este es el último dato a la 1:53 p.m. Le decía que lo que afectó también en parte esta votación fue un escándalo que tuvieron relacionado al presidente Evo Morales y también las inversiones que se tienen con las empresas en China y también problemas que se tuvieron, por ejemplo, lo que pasaba en la Ciudad del Alto con el incendio de la alcaldía y la muerte de 6 personas.
Sí, no, oye, sin duda estos hechos de coyuntura, digamos, influyeron en algún sentido en la votación, porque se crea la imagen de un gobierno que tiene una crisis, digamos, que no tiene una gobernabilidad completa, por ejemplo, con ese suceso lamentable de la quema de una instalación de una municipalidad, en la que además, bueno, cabe señalar que es un municipio gobernado por la oposición, en el que se llegó a ese extremo y lamentable hecho. Y el otro asunto importante es también un conjunto de ataques propios de estos contextos electorales en los que se da lo que se conoce como una guerra sucia, ¿no?, en los medios de comunicación, en la que estuvieron bombardeando, digamos, al presidente de Bolivia, y esto sin duda habrá influido en algunos sectores de la sociedad. Pero el dato que señalaba del conteo es interesante, porque el primer corte que hubo el día de ayer era mucho mayor, la distancia del no contra el sí, era un 64-33. En la medida que van llegando estos resultados de la parte rural, pues efectivamente se va acercando la votación, y ellos mismos lo estaban comentando, que ha habido algunas elecciones en las que empezó igual el conteo y al final pues ganaban su opción, ¿no?, en elecciones legislativas o municipales, porque pues estas distancias que hay también y la dificultad de comunicaciones desde las áreas rurales, pues sin duda determinan la lentitud de la entrega de los resultados, ¿no? Doctor, pensando y analizando todavía un poco de lo que pueda pasar quizá en las siguientes horas, en los siguientes días, con esta leve diferencia del no por encima del sí, es decir, que la gente, la población en Bolivia esté diciéndole no a una reelección del presidente Evo Morales. ¿Esto cómo nos deja ya analizando un poco el panorama de la región, tomando en cuenta también lo que está pasando en Venezuela, cuando vemos a un presidente que ya está pidiéndole la mano a los sectores de los empresarios o privados, o porque están aceptando la crisis económica que están teniendo? Sí, bueno, sin duda la elección de este referéndum celebrado en Bolivia el día de ayer va de la mano del contexto más reciente, que tiene que ver con la derrota del kirchnerismo en Argentina, con la victoria de Macri, y la derrota del chavismo en las elecciones legislativas en Venezuela apenas en los primeros días de diciembre, el 6 de diciembre. Y forma parte de un proceso de reconfiguración, de recomposición desde los sectores conservadores, que han logrado avanzar en algunas propuestas, pero también que han logrado aprovechar los efectos que sin duda existen en la región de la crisis económica que vive el sistema capitalista a nivel internacional, ¿no? O sea, la caída de los precios del petróleo, por ejemplo, en países altamente dependientes, como es el caso de Venezuela. Sin duda esto influye en la capacidad de gestión y de aplicación de los programas económicos de los gobiernos, ¿no? Se combina también con algunos casos de corrupción, inclusive si hablamos del caso de Brasil, por ejemplo. Pero bueno, es parte de un proceso en el que a nivel regional pues hay dos grandes corrientes que están en disputa, no se diga históricamente, sino en estos últimos 15 años de una manera más intensa, a partir, digamos, del 98, de cuando se da la elección presidencial en Venezuela y llegó Chávez al poder en ese país. Es un proceso de reconfiguración que tiene que ver y va de la mano con los procesos de integración. El Mercosur es importante, el ALBA también es importante, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, Petrosur, es un conjunto de mecanismos que fueron surgiendo en estos últimos años, que sin duda han reconfigurado la región. Entonces hay una ofensiva importante que está ahí presente, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo por el tiempo y ya estaremos analizando la situación cuando se tengan los resultados al 100%. Era el doctor Nayar López, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del UNAM. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, al contrario, gracias. Muy buenas tardes, hacemos una pausa y ya volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.